Total. Listo, listo, ya estamos. Bueno, acá, digamos, lo que vamos a revisar es un poco esta idea de, o sea, Manet se lo toma como el primer pintor verdaderamente moderno, o sea, más allá del romanticismo, eh, y más allá de, digamos, de la época, o sea, una cosa es la época moderna, pero también hay un, digamos, un concepto de modernismo o de arte moderno. Con ese nombre se denominan varias cosas. Por ejemplo, hay una corriente literaria en Latinoamérica que es el modernismo, la poética del modernismo. Por ejemplo, Rubén Darío, hay poetas cubanos, nicaragüenses, o sea, se habla de modernismo. Pero también, por ejemplo, hay un modernismo inglés, que es Virginia Woolf, pero todo esto se retrotrae a esta idea de que el arte moderno comienza en esta década del 60 o mediados del 60, del mediados del siglo XIX. Como que ahí empieza una verdadera conciencia de la modernidad y también un arte autónomo y un arte que da cuenta de su propia época y que de su propia disciplina y que, digamos, tiene un interés por trabajar lo que se llama, digamos, el arte por el arte, la autonomía o la reflexión sobre sus propios medios y no el arte al servicio de otra cosa, al servicio de la religión, al servicio de la política, es ahora otra la búsqueda. Bueno, en relación a esa conciencia de la modernidad, Baudelaire juega un rol fundamental, incluso es el primero en usar el sustantivo, la modernidad, o sea, en francés, la modernité, pero es como, esto lo habíamos mencionado también, pero digo, resaltar esto de nuevo de que hay una conciencia de la modernidad que no existía hasta hace poco. Eh, en el Salón de 1846, Baudelaire, que es su segundo salón de arte, antes de que publicara Las Flores del Mal, o sea, publica un salón en el 45, un comentario del salón, como si fuera un folleto, una revistita, y otro en el 46. El del 46 ya es mucho más desestructurado, más revolucionario en el sentido de cómo revoluciona la crítica, el discurso de la crítica, y tiene un apartado de ese salón que se llama del heroísmo de la vida moderna. O sea, él habla de que la vida moderna tiene un componente heroico, un componente que la redime, digamos, que no es, bueno, miremos a los clásicos, miremos al pasado, anhelar ese mundo perdido, sino al contrario, encontrar ese heroísmo de la actualidad, la vida moderna es la actual, la contemporánea a él, dice, entonces proponía buscar el lado épico de la vida moderna, con el fin de probar que su época, dice, no es menos fecunda que las antiguas en temas sublimes, puesto que todos los siglos y todos los pueblos han tenido su belleza. Nosotros tenemos inevitablemente la nuestra. De este modo, Baudelaire está teniendo una actitud historicista, o en cierto modo hasta de relativismo histórico, porque él plantea como, bueno, nuestra época tiene su belleza. No es necesariamente el modelo siempre de belleza perpetua o ideal, la que ya es clásica, la del pasado, la del Renacimiento, la de la antigüedad, sino que en lo actual también puede haber una belleza. Nosotros hoy, digo, esto lo tenemos bastante incorporado. O sea, ¿cómo podemos pretender que, no sé, un aborigen maorí de Australia, o sea, vea como bello lo mismo que vemos nosotros como bello? O sea, nosotros tenemos esa conciencia de que hay una construcción de esa idea de belleza, pero defender esto, plantearlo en estos términos, publicarlo, era novedoso y era provocador de parte de Baudelaire. Y es, en un punto, este es como un gran legado que él dice de que por más que él después sea crítico y diga esto está bueno, esto está no, esto es bello, esto no, pero sí siempre tiene una valoración por sus contemporáneos, por lo actual, por lo que lo rodeaba.
Entonces dice, por ejemplo, todas las bellezas contienen, como todos los fenómenos posibles, algo de eterno y algo de transitorio, algo de absoluto y de particular. La belleza absoluta y eterna no existe, decía en ese salón de 1846. Pero hay un elemento nuevo, y es la belleza moderna. O sea, él dice como que no es una sola la belleza y un ideal al que hay que aspirar, sino que la belleza va a tener siempre dos caras. Algo que es nuevo, que es actual, que cambió, que se presenta como belleza moderna y que parece que, bueno, es la moda, es lo que ahora nos puede gustar y mañana no. Pero justamente de eso, aunque mañana cambie, algo ya tiene para quedar en el tiempo y para perdurar. Esto se entiende bien si lo pensamos en relación a la idea de la moda, ¿no es cierto? Como que nosotros decimos, bueno, hoy algo está de moda, va a ser siempre así, nos va a gustar siempre esto, nos va a parecer bello o lindo o bueno algo que ahora está de moda. Hay veces que percibimos esta cuestión de la rapidez con la que cambian las cosas. Pero hoy en día ya no dejamos de darle un lugar a eso cambiante. Ahí, es más, articula muchos aspectos de nuestra vida, la moda, lo fugaz, lo transitorio. Pero el primero, uno de los primeros en defender esto es Baudelaire. Ese escrito era del 46, entonces ahí es como que está insinuado, están insinuadas algunas de sus ideas, algunas de sus reflexiones, y en 1863, Baudelaire ya no está publicando, publica también otros salones, pero en este caso se trata como de un ensayo. Él toma de referencia a un artista, que en este ensayo él decide nombrarlo con su inicial nada más, señor G. Se sabe que ese señor G era Constantin Guis, que era este dibujante, un ilustrador, francés, pero que vivía en Londres, que ilustraba para los periódicos londinenses. Y Baudelaire encuentra como que este personaje es el que estaría encarnando al modelo de pintor de la vida moderna, por varios motivos, y no hace una monografía sobre Guis, sino que es como que lo toma de excusa para hablar de muchas cuestiones sobre el arte, sobre estética, sobre la época que a él le interesaban. Y en ese ensayo del 63, que es El pintor de la vida moderna, en su capítulo 4, se lo titula La modernidad. Entonces, fíjense qué dice ahí, por ejemplo, dice, de este modo, el artista, ¿no? Va, corre, busca, ¿qué busca? Sin duda, este hombre, tal como lo he pintado, este solitario dotado de una imaginación activa, viajando siempre a través del gran desierto de hombres, tiene un fin más elevado que el de un simple paseante, un fin más general, otro que el placer fugitivo de la circunstancia. Busca algo que se nos permitirá llamar la modernidad, pues no surge mejor palabra para expresar la idea en cuestión. Se trata para él de separar de la moda lo que puede contener de poético en lo histórico, de extraer lo eterno de lo transitorio. La modernidad es lo transitorio, lo fugitivo, lo contingente, la mitad del arte, cuya otra mitad es lo eterno y lo inmutable. Ha habido una modernidad para cada pintor antiguo. Después en otra parte dice, en una palabra, para que toda modernidad sea digna de convertirse en antigüedad, es necesario que se haya extraído la belleza misteriosa que la vida humana introduce involuntariamente. Entonces, fíjense, por un lado habla de que este artista Guis está buscando, está como un flaner, como un paseante, como un hombre en las muchedumbres, que es también un tópico que él explora, que toma de Edgar Allan Poe. Esta idea de que el artista es alguien que tiene los sentidos atentos, la mirada atenta a lo que lo rodea, que ve con otros ojos que la gente común. Y está a la búsqueda, a la búsqueda. ¿A la búsqueda de qué? Dice él, de la modernidad, de lo actual. Eh, y que hoy es algo, mañana va a ser otra cosa, va a cambiar, pero justamente porque es la lógica de la belleza. Algo perdura y algo cambia, algo
transitorio y algo es inmutable. Y en ese doble juego hay todo un ideal muy distinto a decir copio a los clásicos, quiero ser perfecto como Rafael, quiero llegar al canon de belleza del Apolo de Belvedere. O sea, es una mirada completamente distinta sobre la tarea del artista. Entonces, por eso Baudelaire valora a un artista como Guis, que bueno, vimos algo de esto la semana pasada, ¿no es cierto? También Baudelaire habla de que hay un valor de lo que él llama el arte mnemónico. Mnemónico de memoria, de la memoria. O sea, el artista tiene que trabajar, es como que mira, ve y dibujar de memoria, no tratar de copiar, no tratar de imitar, sino de reconstruir con su mente, es algo que lo enriquece, digamos, como que le da a estas producciones un carácter más imaginativo y también para el espectador, como que va a tener un trabajo de su imaginación para completar, para sumar a esta imagen que está viendo con su propio trabajo mental, a diferencia de una obra, qué sé yo, como la de Angré, que está acabada, está perfecta, imitó, copió hasta el más mínimo detalle ese artista, pero no le deja nada de trabajo imaginativo a, al espectador. Bueno, también, por ejemplo, en un apartado del pintor de la vida moderna, o sea, parte de esa vida moderna es en esta sociedad parisina la pobreza, decíamos, la prostitución también. Aunque bueno, la valoración que hace Baudelaire del papel de la prostituta, de la imagen de la prostituta, es algo mencionábamos también, como que está equiparada a la del artista, al poeta. O sea, una mujer que se prostituye vende su propio ser, su alma, lo más íntimo, lo vende como mercancía. Y en esta sociedad moderna, donde, por ejemplo, un escritor empieza a tener que sobrevivir a costa de que un periódico le compre una novela por entrega, una novela de folletín, o que consiga que un editor le publique sus poemas donde volcó lo más íntimo de su ser, de su alma, pero ahora es una mercancía más. Entonces en eso Baudelaire siempre va haciendo equiparaciones entre la prostituta, el poeta, el artista. También, por ejemplo, hay cosas como que nosotros por ahí nos llaman la atención, nos resultan curiosas que, por ejemplo, que Baudelaire elogie los trajes militares, la pompa militar, pero tiene que ver con que era un mundo que, digamos, un mundo que lo rodeaba visualmente de imágenes, tenían que ver con lo que pasaba en el siglo XIX, que había, bueno, estos soldados y que rescata de Guis este dibujo rápido, esta captación del instante, del momento fugaz. Manet es amigo de Baudelaire, Baudelaire lo conoce en 1860, pero es como que muchas de estas ideas nos parecen más desarrolladas en el arte de Manet que en un dibujante como Guis, que por ahí tiene una obra un poco más etérea, más impalpable, que no nos admiramos tanto como nos pasa con la obra de Manet. Pero Baudelaire no le hace demasiados elogios a Manet, lo menciona, pero es algo también como una estrategia, es como decir, bueno, a vos te dejo, te acompaño, pero te dejo a tu suerte y me apoyo en otro artista que me sirve para mis argumentos como, como esteta, digamos, como crítico de arte. Acá, por ejemplo, tenemos también una situación de mercantilización del arte, ¿no es cierto? Si bien el salón sigue siendo el gran espacio de exposición, por otro lado, las galerías empiezan a surgir como espacio, los bazares, los mercados de arte, hay marchands que empiezan a comercializar tanto obras de arte como, por ejemplo, los objetos exóticos que vamos a ver después en relación al arte japonés.
Bueno, y fíjense, por ejemplo, esta acuarela de Guis, cómo juega con este valor que tiene para Baudelaire lo inacabado, la mancha, la indefinición, y también en todas estas obras estuvimos viendo los vestidos, la moda. Por ejemplo, algo tan simple o tan obvio para nosotros, que una escultura pueda estar vestida, o sea un personaje, pero que esté vestido con un traje. En la época eso no estaba aceptado, no era corriente. Los escultores esculpían figuras clásicas con túnicas al modo clásico o desnudos en todo caso. Entonces Baudelaire tiene en un fragmento de sus salones una defensa de por qué la escultura sí tiene que mostrar la moda de la época. Eh, Digo, todas cuestiones que por ahí también nosotros lo vemos como que ya son obvias, pero en ese momento el primero en defenderlas es él. Bueno, entonces, uy, me abrió cualquier cosa. Esperen que les voy a abrir el otro archivo. Hasta acá, ¿alguna consulta? Bueno, estamos bien entonces. Buenísimo. Espérenme que abro el de Manet y Solá, porque, digo, vimos bastante de la obra de Manet, entonces ahora lo que hago es rescatarles algunos fragmentos de lo que expresó otro crítico de arte, que es un poco más joven que Baudelaire, Solá, Émile Solá. Hay muchísimos escritores dedicándose a la crítica de arte. Por ejemplo, los hermanos Goncourt, Jean Fleury, pero no sé, hay cantidad la mayoría de los escritores encontraba o en el teatro la novela de folletín, que es una novela por entregas que se publicaba en periódicos, o en la crítica de arte digamos, un recurso para sobrevivir, para tener un ingreso. Me estaba acordando de algo y ahora me olvidé. Bueno, entonces, acá yo les tomo, este es el librito que les decía recién, que bueno, está bueno porque hay los escritos de Solá circulan mucho en francés, pero todavía, pero estas nos sirven como traducciones al español. Bueno, y acá les pongo, empezamos con una obra que selecciona el prologuista de este librito, un español, que es de Cézanne. Todavía Cézanne no lo vimos, pero en esta pintura de 1866, porque Cézanne también es contemporáneo, Manet, digamos, no es como por ahí otros impresionistas que son un poco más jóvenes de una generación siguiente. Y Cézanne lo que está haciendo acá es posicionarse, digamos, defender a Solá, a Émile Solá, aunque no parezca en un principio, porque retrata a su padre leyendo el periódico donde Solá publicaba, y donde Solá defendía a artistas como Manet, escribía críticas de arte defendiendo a estos artistas modernos que eran rechazados del salón, eh, y sus opiniones y su defensa de estos artistas lo va a llevar a que en 1868 lo expulsen de este periódico, no pueda seguir publicando en ese periódico y se tenga que ir a otro. Entonces ven, el diario se llamaba L'Événement, como el suceso, una cosa así, y entonces se nota claramente que este padre del artista está leyendo en el periódico donde publicaba este crítico de arte que es amigo de Cézanne. Por ahí nosotros estuvimos hablando del enfrentamiento entre Whistler y Ruskin, entre un crítico y un artista, un enfrentamiento que hace que hasta vayan a juicio.
Pero muchas veces no es esa la relación, sino es de amistad, aunque no siempre. Por ejemplo, en el caso de Cézanne y Solá, la amistad se rompe en un determinado momento. Más adelante, cuando Solá publica una novela que se llama La Obra, con un personaje que es un artista frustrado y era claramente inspirado en Cézanne y termina la amistad a raíz de eso. Bueno, acá esta obra la vimos la semana pasada, en la cual esa amistad que estamos mencionando también se ve reflejada, ¿no es cierto? El artista que representa al crítico que le da letra, digamos, pone palabras a lo que es el arte del artista quiere representar. Bueno, y también vimos de Cabanel una Venus que contraponíamos a la Olimpia de Manet. Bueno, en este caso, eh, Solá, en una de sus críticas a los salones, contrapone a Cabanel con respecto a Manet, pero no con respecto a la Olimpia y esa Venus, sino con respecto a esta obra, Tamar, de temática así exotista, eh, es como una ambientación así de Medio Oriente, con tapizados y telas texturadas y brocados, y hay toda una situación dramática. eh, bueno, es la hermana que está llorándole sobre la falda a este personaje. eh, ¿Y qué dice Solá respecto de esta obra de Cabanel? Dice que ha querido lucirse, sirviéndose a la perfección de su oficio, y eclipsar a Delacroix. Ha pintado una habitación de un extraño esplendor oriental, y todos sus esfuerzos han sido inútiles. El cuadro resulta pretencioso y sin carácter. Ni siquiera impacta a los ojos. Coloco el nombre de Edouard Manet junto al de Cabanel. Es interesante compararlos. Manet es un artista moderno, un realista, un positivista. Ha llevado a cabo para el rostro y la figura la misma revolución que se ha producido en el paisajismo en los últimos 30 años. Este es el comentario al Salón de 1875 que hace Solá. Bueno, fíjense que compara a Cabanel con Delacroix, o sea, como que se nota que el referente para Cabanel era Delacroix, era el romanticismo francés, era el sardanápalo de Delacroix. Ahora, para la época, 25, 50 años más tarde de cuando pintó Delacroix su sardanápalo, Solá exige otra cosa al arte y la encuentra en Manet. O Manet, que estaba pintando otra cosa diferente a esa tradición que había empezado Delacroix, es rechazado, es criticado. También es como que le acusa de hacer como alarde de muchas técnicas pictóricas. Y también me interesa como rescatar que la apreciación que hace el crítico de Manet es que es Se te fue la moderno. voz, Ah, Silvia. espere, porque está entrando una llamada, Ah, pero además lo voy a poner en vez de vibrar, ahí está. silencio, eso. Sí. Digo que la apreciación que él hace de Manet es que es un realista, o sea, como que lo que está haciendo es ser objetivo, pero también solaba hablar de que lo va a hacer desde su subjetividad, o sea, no niega que es la mirada de Manet la que estamos viendo, pero sí que es una mirada, o sea, que está volcando lo que ve, no su imaginación, ni siquiera su imaginación al modo que hubiera defendido Baudelaire, no una tradición, sino lo que está viendo. Ese es el rescate que hace. Y me gustó esta última frase, rescatárselas, ¿por qué? Porque vieron que tuvieron como tema ustedes
lo que fue la renovación del paisaje. O sea, cómo, en el parcial lo pudieron ver hasta mediados del siglo XIX, ¿no es cierto? Esa idea de que qué pasó desde 1800 a 1850, cómo el paisaje empezó a ocupar otro lugar. Y bueno, y acá lo que dice Solá es que Manet, así como cambió el género paisaje, ahora él modifica la pintura de figuras y de rostros, o sea, la representación de las figuras humanas. Entonces, por ejemplo, a raíz de esta obra de Manet, Argenteuil, él dice que le criticaron a Manet el azul del fondo, ¿no es cierto? El azul de este mar. ¿Qué pasa con ese azul? Es el mismo en el primer, o sea, un plano cercano a las figuras, como más lejos. Es un azul bien saturado, tiene matices, tiene diferentes tintes, pero lo que les molestó al público de la época era ese azul. Dice sobre esta pintura Solá: resulta que las aguas del río se encuentran excesivamente azul y las bromas sobre este color no se agotan. Pero él dice, no hay nada de falso en esta pintura de Manet. Es por esto que estoy contento de contemplar las obras de Manet entre las composiciones con tufo a cadáveres que las rodean. O sea, la defensa que le hace. Y después también menciona que cuando en el 75 le rechazan a Manet dos obras. Está La bandera y este retrato de artista que está a la izquierda. ¿Qué hizo Manet? Como se las rechazaron, las expuso en su taller. Las expuso en su taller y la gente podía ir a verlas. Y dice, retrato de artista muestra un gran personaje tocado con un sombrero de fieltro blando, o sea, un poco como desaliñado, como bohemio. Nos ha dado un hombre lleno de vida. Según Solá, esa pintura es la figura llena de vida. Y la segunda pintura, la lavandera, algunos críticos malhumorados no perdonarán nunca a Manet que apenas haya precisado los detalles de la fisonomía de su lavandera. Es un naturalista, un analista, no sabría cantar ni filosofar. Sabe pintar y eso es todo. Ven aquí, digamos, la mención, de nuevo, de una cierta como objetividad, pero es una objetividad, por ejemplo, que no necesita pintar minuciosamente los detalles, por ejemplo, en este rostro de la lavandera, sino apenas unas manchas que la insinúen, que es lo que decían que le han cuestionado. Y después digo también la inmanencia, ¿no? Como decir de que su tarea es la pintura y su interés es la pintura y lo que él sabe hacer es eso. No lirismo, ni filosofía, ni poesía. Cuando desde la tradición, desde el Renacimiento en adelante, la tradición humanista para la pintura marcaba que el artista quería ser también como un humanista, o sea, quería ser todo eso, quería ser filósofo, quería ser científico, quería ser literato, quería ser un poco de todo. Y ahora hay más una objetividad y o digamos, un ensimismamiento en su propia tarea. Bueno, y después puse acá, digamos, un par de estas obras en las que eh, el tema está destruido, digamos, como que ya no importa, o sea, no hay literatura al punto de que casi no hay tema. Y así como hablamos de las figuras, de la figura humana, también en lo que es la naturaleza muerta, hay esta transformación en la pintura de Manet. Y puse al final esta que había quedado mencionada, pero que no la habíamos. ¿Te acuerdas que Marisa dijo, se acuerdan que dijo que no estaba? Que bueno, era esta, la del bar del Folies Bergère,
que es una de las más bellamente analizadas por Foucault, por esta cuestión de la doble perspectiva que hace que en el reflejo veamos una cosa y desde la perspectiva de nuestra vista veamos otra en la figura de la chica, las fuentes de iluminación, el tipo de espacio que rompe por completo con la perspectiva. También esta idea de que la trama del lienzo esté transparentada en estas líneas horizontales y verticales que lo organizan. Que bueno, ya les digo, lo pueden recuperar en este análisis que hace Foucault. Hay que Bueno, subirlo el de Foucault, me estuve fijando y no lo encuentro. Silvia. dale, sí, eso no sé si Caro igual lo encontró, pero No, yo me fijé ya en el Drive, no está, para que lo suba. Ahí ya lo subí, Ah, recién. bien, ah, recién, bien. Sí, ya lo bueno. subí. Hasta acá, ¿alguna otra pregunta? Dígame una pregunta, comentario. Yo voy abriendo el de arte japonés. ¿No? Foucault fue, no, pero Foucault empezó con un tipo de crítica radicalmente moderno también, nuevo. No, Solá, Solá, sí. Foucault, perdón. Sí, Baudelaire también fue el inicio. poder, claro, digamos, el salto está en la generación de Baudelaire, pero ya para la época de Solá, digamos, es como un momento de esplendor del rol de la crítica, ¿no es cierto? Como de los medios, de cómo le dan lugar, Claro, era eh, el actor hegemónico en el campo del arte de la crítica, y la crítica publicada en los diarios. Y exacto, duró también, bastante tiempo, eso, hasta el siglo XX. y también revistas especializadas, Claro, también empezaron, por ejemplo, La Artiste, que era una revista sobre arte. Bueno, a ver, entonces, entonces la idea ahora es ver, si bien nosotros lo oriental lo vemos así como complemento del arte europeo, ¿no es cierto? Pero ver qué es este fenómeno del japonismo y de la recepción de un tipo de arte japonés y qué implicancias tuvo, digamos, o sea, qué características tenía ese arte japonés que llega y por qué fascinó a algunos pintores, a muchos pintores, a muchos artistas y a la cultura europea en general. Bueno, entonces vamos a tratar de definir algunas características del arte japonés, algunas características del periodo Edo, que es el periodo al que pertenecen las que llamamos las estampas japonesas, que son las que más circulan e impactan a los artistas del siglo XIX, y el fenómeno del japonismo en Europa. O sea, así como hay arte clásico y hay clasicismo, también, así como hay arte japonés, hay una corriente, una moda, una tendencia japonista, derivada, ¿no es cierto? Bueno, en cuanto al arte japonés, digamos, el momento en el que nos estamos situando, fíjense que es el periodo Edo, es el penúltimo, hacia los años 1615 y 1668, perdón. Hay todos otros momentos históricos, otras tendencias artísticas previas que tuvieron otras características y que formaban parte de una tradición del arte japonés. Vamos a ver qué innovaciones se dan en ese periodo, que es un periodo largo, y que los artistas más conocidos están al final de ese periodo. Los artistas japoneses que más se nombran, que más se admiraron, digamos, y que más
circularon entre los artistas europeos son de finales del siglo XVIII y el siglo XIX. Entonces, estamos hablando de una pequeña, digamos, un pequeño fragmento de toda una historia propia, de una cultura que igualmente es una cultura que a mí me impacta un poco esto, ¿no? Como que ellos son muy, muy nacionalistas, tienen una identidad muy fuerte, ¿no es cierto? Tienen características muy particulares, pero si uno lee sobre su historia, en realidad es como todo, están relacionados, forman parte de una red, y de una red de influencias, por ejemplo, china, coreana, hasta la propia lengua y la propia, la religión, las creencias, la filosofía. Entonces no es que son autosuficientes, pero sí esta geografía insular que los aísla, que los mantiene al margen de lo que pasa en el continente asiático, sí y también la historia de su conformación como nación hace que haya como una intención de reforzar, ¿no? esa independencia y ese nacionalismo nipón, ¿no es cierto?, japonés. O sea, si uno le plantea esto a un japonés, no creo que esté muy contento, pero en la historia no deja de haber estos vínculos, estos lazos, estos intercambios. Bueno, también incluso estas religiones, el sintoísmo, el budismo zen, son religiones que llegan a Japón desde diferentes regiones, o sea, que son influencias externas. Por ejemplo, que llegaban desde la India, pasaban por China, pasaban por Corea y llegaban a Japón, el budismo zen, el camino del Buda, ¿cómo le dicen ellos? El Butsudo, que es el camino del Buda, entra a Japón, por ejemplo, en el siglo VI, cuando antes ellos tenían el sintoísmo, que es la religión en la cual hay como un animismo, o sea, la naturaleza, las fuerzas de la naturaleza, los dioses son personajes de la naturaleza que encarnan a los dioses, digamos. Entonces hay un contraste entre ese sintoísmo, que es la religión primitiva japonesa, con una religión que les llega como influencia, pero que es una influencia muy fuerte. También el budismo zen es una segunda oleada del budismo que llega en el siglo XIV, del XIV al XVI. Bueno, ¿cuáles son las características generales del arte en Japón? Que son, digamos, son valores distintos a los del arte europeo. En algunos son coincidentes y en otros son valores diferentes. Y así como estamos hablando de que, no sé, en Baudelaire encontramos la revalorización de aspectos, de características, de nociones que en otros momentos no eran positivamente valoradas, en la cultura japonesa encontramos una valoración de conceptos, pero en el sentido de concepciones sobre lo que debe ser el arte, sobre lo que deben aspirar las obras, las imágenes, que es distinta a la del arte europeo. Por ejemplo, nosotros ahí decimos la simplicidad, o sea, el arte aspira a lo simple. Bueno, hay momentos en los que el arte occidental también, pero no siempre fue así. No sé, el arte barroco no tiene nada en común con la simplicidad, busca al contrario, la complejidad. Pero bueno, sí, esta es una tendencia más general del arte de Japón, la aspiración a la simplicidad. La tendencia al dibujo lineal, o sea, en general hay una predominancia de la línea, hay una presencia en todo el arte, no solo en el del periodo de Edo, de la línea de contorno, no tanto
no hay manchas, o salvo aparecen algunas en estas obras más acuareladas, pero en general hay una valoración del dibujo lineal y no hay intención, no ocupa un lugar predominante la intención de dar cuenta del relieve, o no hay una perspectiva como construcción geométrica del espacio como la tenemos desarrollada desde el Renacimiento en adelante en el arte occidental. También se percibe este juego entre la forma y los vacíos, o sea, no solo importa la figura, la forma, sino que también lo que no está, el vacío, lo que no está representado, juega un papel importante. Entonces, la imagen se construye a partir de esos dos elementos, no figura sobre fondo, sino sobre una interacción de la figura y de los espacios vacíos. Es un arte muy decorativo, un arte donde el llenar planos con texturas, con ornamentos, es muy frecuente, sea en las artes aplicadas o en las artes visuales, como las de pintura, digamos. Es como es frecuente, digamos, la representación intuitiva de la realidad. O sea, están observando lo real, pero no hay digamos, un método de captar un canon, un ideal o una técnica, como por ejemplo es la perspectiva o los cánones de figura humana que son difundidos en el arte occidental, sino que es a través de una representación intuitiva que se capta esa naturaleza y esa realidad. Y en ese aspecto también aparece lo expresionista, porque cada artista es valorado que tenga su propia perspectiva, su propia expresión. Bueno, acá a la derecha lo que tenemos es un haiku, ¿no es cierto? Estos pequeños poemas de 17 sílabas que se popularizan, digamos, son clásicos, ya son un género propio de la poesía japonesa. Y que fíjense que en esta forma de poema también están presentes estos ideales, ¿no es cierto? La simplicidad, el equilibrio entre lo que se dice y lo que no se dice, la representación de algo natural, porque muchas veces el tema es la naturaleza, porque hablábamos también de que el sintoísmo es la religión primitiva de Japón, ¿no es cierto? Lo que hace es ver a la naturaleza como algo divino, como algo vivo, como algo con poderes divinos. Bueno, y los investigadores, los autores que hacen una historia del arte japonés, resaltan la importancia de estos conceptos, ¿no es cierto? El sabi, el wabi y el shibumi, o shibui, que sería el adjetivo. Son como si fueran atributos, valores que digamos que a los cuales se le da importancia, que están en las bases de la filosofía japonesa, de la mirada japonesa sobre la vida, sobre la belleza, sobre el arte, sobre la naturaleza. El sabi estaría haciendo referencia al individuo, digamos, está calificando, aludiendo a un individuo, pero ¿con qué se lo asocia? O sea, es un concepto que alude también a como valor a la soledad, al apartamiento, a la desolación. O sea, que hay una búsqueda de esto. También se concibe, si bien se habla en este concepto del individuo, que sería como una especie de sujeto, se lo concibe como indistinta a la relación sujeto-objeto. También se aspira, digamos, a una belleza esencial, o sea, pero por eso no es belleza sensible, o sea, que puede que lo que yo esté viendo no sea bello de acuerdo a un ideal o por su apariencia, pero sí que su esencia sea bella.
Y en general es muy importante, así como decíamos antes de los espacios vacíos y la figura, el sentido de la ausencia, la sugerencia de aquello que no está presente de muchas formas en el arte japonés. Ahora lo vamos a ir viendo también en las imágenes, ¿no es cierto? En cuanto al wabi, el wabi no estaría calificando a un individuo, sino a un estado de vida. Entonces se valora la pobreza, la simplicidad, el gozo, no, por ejemplo, el sacrificio, la tortura, digamos, como un valor diferente que podemos tener en la cultura occidental. La nada, dice Carlos, bueno, Sí. todo es la ausencia, es una valoración de ahí, de aquello donde no hay nada, ¿no es cierto? Del vacío. Sí, yo lo digo comparativamente con lo que es corrientes filosóficas occidentales, donde tratan la nada, como Sartre o bueno, distintos filósofos. Sí. Bueno, pero por eso estamos hablando siglo XX, bien entrado el siglo XX. Seguramente en esas filosofías hay ya repercusiones del contacto con filosofías orientales, ¿no es cierto? Como hay un rescate de esos aspectos. Bueno, decíamos del wabi, la sinceridad vital consigo mismo, despojarse de lo ficticio. Bueno, y el shibumi es esta noción que hace referencia a crear belleza, pero procurando evitarla. O sea, no construir, que no quede obviamente representada la belleza, sino que sin querer se logre. De nuevo, lo incompleto, lo imperfecto es valorado, lo áspero, lo rudo, lo inacabado, pero también una valoración de lo bello al alcance de todos, lo cercano. Entonces, todo esto vamos a ver cómo en las estampas del periodo Edo se ve reflejado. O, por ejemplo, en este jardín japonés, que vieron que, por ejemplo, los templos japoneses, los templos budistas o los templos, espacios religiosos en Japón, no es tan importante el templo en sí, pasa un poco como pasaba con los griegos, que el templo era para ser visto de afuera, no es un espacio como la iglesia católica barroca que se vuelve símbolo de la religión, sino que el templo está, pero lo importante pasa por fuera. Los jardines que rodean a los templos son importantes, son espacios para esa religión. Y también digo, acá está esta idea de este jardín parece que nadie lo tocó, pero sin embargo, alguien fue acomodando y dándole forma y creando esta belleza que parece casual. Este jardín no es bello por sí mismo, es bello por su esencia, por cómo uno sabe que es una encarnación, digamos, de la naturaleza en su forma de expresarse, de ser. No importa si está acomodado o no, si está podado o no, al modo de un jardín de Versalles, por ejemplo. O veamos, por ejemplo, esta casa de té, el interior de una casa de té, que, bueno, es también un espacio ritual. Por ejemplo, ese tronco, ¿no es cierto?, que se curva, que no es perfecto, no es geométricamente una línea recta, sino que es una viga hecha con una madera que, bueno, tenía esa forma. O lo mismo, bueno, estos jardines, estos que son con piedras y donde se está como acentuando el vacío entre piedra y piedra, ¿no es cierto? Como también por su carga en cuanto a la meditación, a la posibilidad de reflexionar que se les da en el medio de los rituales y demás de la cultura japonesa. Después también otra forma digamos, de plasmarse esta estética tiene que ver con que, por ejemplo, una pieza que es antigua, que tiene su historia, pero no es perfecta, también hace que en esta concepción de la belleza sea más valorada
que una pieza perfectamente diseñada, esquemada, o sea, sin ningún defecto, sin lo que nosotros llamaríamos ningún defecto. Entonces puede haber, por ejemplo, escuelas de cerámica antiguas donde encontramos estas formas que para nosotros nos parecen imperfectas. Lo mismo está acá, donde se aprovechan las grietas para decorarla. Bueno, ahora vamos a lo específico de este periodo Edo, de 1615 a 1868, que es el arte que va a entrar en Europa en el siglo XIX. Es un periodo del que se habla que hubo, por un lado, aislamiento y por otro lado, grandes innovaciones artísticas en un arte que no cambiaba muy rápidamente, era un arte muy tradicionalista. ¿Qué pasó? En el 1615 toma el poder una dinastía de los Tokugawa, que van a estar 250 años en el poder, y que domina a otros, digamos, poderosos, otros señores poderosos, señores feudales, pero que en el periodo anterior tenían poder, pero tenían un poder fragmentado. En cambio, acá se trata de un momento de concentración del poder, donde la figura del emperador vuelve a ser importante, pero al mismo tiempo tiene, digamos, ahí está el emperador y hay alguien gobernando en paralelo, digamos, haciéndose cargo ¿cómo es? Del poder político. Bueno, entonces, esa dinastía Tokugawa, lo que generó, quería ver si tenía el general, creo que es el general Tokugawa que toma el poder y luego su familia va a estar gobernando así por 250 años. Lo que hizo, por ejemplo, es trasladar la capital de Kioto, que era la antigua capital, a Edo, que en ese momento no era una ciudad muy grande, y es lo que hoy es Tokio, en ese momento se llamaba Edo, y la va a hacer crecer mucho y va a convertirse en ese centro, pero era un recurso para concentrar el poder y para quitárselo a una clase noble que gobernaba, que tenía el poder anteriormente. Y también en ese momento, por diferentes eventos, empieza como una sospecha y una desconfianza frente a los europeos que estaban en Japón. En ese momento había misioneros católicos. Entonces, por miedo, por desconfianza sobre el poder que podían tomar y al mismo tiempo transformar, imponer esta religión europea, el Tokugawa lo que decreta es aislamiento y empieza toda una campaña contra todo lo extranjero y expulsa y mata, en realidad mata a todos los misioneros que estaban en ese momento en Japón, que son mártires, hay muchos mártires de estas matanzas que hubo en este momento, pero también expulsa a todos los comerciantes, a todos los que hubieran podido llegarse a Japón por esos años. Solamente conservan su lugar algunos chinos y un grupo de holandeses. Por eso hay contactos, hay relaciones entre el arte japonés y el arte holandés. Se sabe que hubo una circulación, mínima una circulación, no es como en otras regiones, pero llegaban algunos productos holandeses y entre ellos imágenes, estampas, grabados, pinturas, y que si bien, como hay una desconfianza contra lo extranjero, no están evidentemente incluyendo, pero sí están por debajo transmitiendo ciertas ideas sobre la representación europea a los japoneses, pero no es lo que predomina. Y durante este periodo crece una clase mercantil frente a la clase noble que ustedes saben que es los samuráis, que nosotros tenemos este personaje así tipo
así, arte marcial, pero en realidad es toda una filosofía, es toda una tradición que tiene que ver con una aristocracia japonesa, una nobleza japonesa, y ser samurái es pertenecer a esas castas y a esa línea, mientras que en este periodo los que se desarrollan más, crecen y se imponen, por ahí nosotros pensaríamos en la burguesía europea. Lo que pasa es que está bien no hablar de burguesía porque estamos en otra sociedad completamente distinta, pero es una clase mercantil, una clase que vive del comercio, pero que está dominada por un emperador, o sea, está en un sistema imperial. Bueno, y en este contexto se desarrolla la escuela del ukiyo-e. Ukiyo-e significa mundo flotante, o sea, son las imágenes del mundo flotante, eso es como se traduce ukiyo-e. ¿Vieron algo de esto en otra materia, en grabado? ¿No? Dice Carlos. ¿O alguien se interesó? No, por lo menos el grabado yo no recuerdo, no sé, alguna No, compañera o compañero. no, yo tampoco me acuerdo. La verdad. Para Las saber. silografías son alucinantes, son a 16 colores, piensen en tacos tallados a 16 colores. Era la estampa japonesa tenía una técnica tan preciosista que es, bueno, Bueno, se habla de brocado también para algunos grabados, o sea, técnica de brocado como si fuera un encaje, ¿no? Por el tipo de detalle que se logra con la línea. Pero en grabado uno, lo que llegamos a ver, que yo lo hice hace 2 años atrás, son los grabados, no me puedo acordar el nombre, el que hace representación de olas y todo lo que es. Sí, Hiroshige. Hiroshi, Pero es más no, contemporáneo, me parece. Okusai, No, Okusai, digo, Okusai. perdón, Okusai, sí, siempre lo mezclo. No, son de esta época, ahora lo vamos a ver, o sea, es del periodo Edo. Sí, ahí dicen, desde un principio, silografías muy complejas de realizar. En realidad, hay grabados japoneses anteriores a este periodo, y la silografía, vieron que en Europa se empieza a utilizar en la Edad Media, digamos. Pasa que, bueno, se usa en el contexto por ahí de los libros, de la iluminación de libros, por ahí el tipo de imagen es distinta, las búsquedas no son diferentes. Pero igualmente, digamos, la novedad, más allá de la técnica, la novedad es que se representa el mundo contemporáneo. Entonces acá, aunque no parezca, parece como una conexión con esta modernidad europea. Y entonces ahí también algo de lo que fascinó también a los artistas europeos, que estos japoneses estaban pintando ese mundo flotante. No es un mundo mágico flotando, sino que es el mundo efímero, el mundo ligero, el mundo transitorio. O sea, es lo cotidiano, la vida contemporánea en la ciudad. Ven que el segundo punto dice, lo que se muestran son tipos y escenas populares, diversiones, placeres, o sea, lo banal y lo transitorio de la vida. Por ahí nosotros tenemos esta noción del memento mori, la vanitas, que son categorías que por ahí las naturalezas muertas holandesas del siglo XVII querían dar cuenta como de esto de lo pasajero de la vida del hombre que muere, pero todo visto desde una perspectiva católica o cristiana, de que el verdadero mundo es otro, el paraíso, el más allá. En este caso hay un interés material, un interés por lo cercano. Entonces, y esto es lo que también empiezan a valorar los artistas europeos en el siglo XIX. El ukiyo-e no era la única escuela de arte japonesa en ese momento. Había otras escuelas contemporáneas conviviendo, como más decorativas, más realistas. Esta es una tendencia del arte japonés, que a su vez también, fíjense, resalta el aspecto colorista, el aspecto del color. Y de nuevo, hay otro puente con
los europeos cómo estaban explorando la pintura y el tinte y los contrastes y el interés por esa materialidad de su propio arte. Estos japoneses en primero hicieron pinturas, o sea, en realidad mudaron al grabado. ¿Por qué? Porque tuvieron mucho éxito estas estampas, o sea, estos temas tuvieron tanto éxito que querían hacer tiradas y estampas de gran tirada porque se vendían y circulaban a gran escala. Por ejemplo, qué sé yo, 19.000 copias de lo mismo, o sea, era a un nivel así. Son piezas que se trabajan en equipo. Por eso al principio eran casi anónimas, o sea, no tenían un autor, pero después ya se empiezan a identificar artistas y se vuelven famosos y son reconocidos, o incluso tienen hasta Okusai, Hiroshige, tienen como todas estas mitologías de cómo hicieron este trabajo, cuándo lo hicieron, aunque también hay muchos datos todavía inciertos, a veces sobre años de nacimiento y demás. Bueno, los temas, al principio, esta cotidianidad, esta vida, este mundo flotante hacía referencia a mujeres que se consideraban bellas, escenas amorosas, que era una novedad, y actores del teatro kabuki, que es un teatro donde las mujeres no pueden actuar, entonces hay hombres vestidos de mujer también. A veces los personajes son personaje femenino, pero la figura es un hombre. Y más tarde van a aparecer paisajes, y van a ser como el gran fuerte de lo que va a influenciar también en Europa, ¿no es cierto? Las figuras de paisajes, la representación de paisajes, pero paisajes cotidianos, vistas de Edo, por ejemplo, que es el caso de Hiroshige. Bueno, son piezas que tienen un diseño bastante abstracto, o sea, hay una síntesis, hay una idealización, no hay una copia minuciosa de algo, sino que hay una representación intuitiva de eso y despojándola de elementos y sintetizándola. Es muy importante el colorido y los kimonos, que para nosotros pueden ser una ropa más, en este caso son también muy trabajados, son de los elementos más detallados. Bueno, vamos a ver, primero algunos artistas de los que no son tan conocidos, como Harunobu. Por ejemplo, acá tenemos una escena amorosa, o digo, una escena de mujeres tocando un instrumento, y tenemos, cada objeto está delineado con esta línea negra, que es ustedes saben que es una plancha que se trabaja para que sea en xilografía una línea, tienes una filigrana de madera que se destaque sobre los planos de color aplicados previamente. Después, podemos ver acá ya esta característica de que hay profundidad, pero ¿cómo está lograda esa profundidad? Por una línea diagonal, pero esas líneas no se juntan en un punto de fuga. Esa perspectiva, hay algunos grabados que tienen perspectiva, pero justamente por esta influencia de los grabados holandeses, del arte que llegaba a través de los holandeses. Pero el arte japonés de por sí no recurría a la perspectiva y no tenía ese sistema así incorporado. De Harunobu, por ejemplo, sabemos que hacía hacía grabados con hasta 10 bloques de madera distintos, o sea, capas de color que se van superponiendo. Muchas tienen temas tomados de la literatura japonesa, de obras de teatro, de novelas que contaban historias, pero que tenían como personajes a gente común. También había una tradición de pinturas colgantes, de rollos. Entonces por ahí el soporte y la verticalidad de estas imágenes venía de esa tradición.
Bueno, Utamaro también es otro artista, es uno de los más conocidos, con Yoshige y con Okusai. Utamaro se caracterizó por pintar estos obuki-e, que son retratos de estos artistas del teatro kabuki. O sea, era como, te llevabas una Angelina Jolie a tu casa. Pero, por ejemplo, estas otras escenas, así, de personajes, bueno, fíjense lo que es el trabajo del kimono, se pixela un poco, pero bueno, después lo van a tener, o digo, o esta mujer dando de mamar, digamos, como con un gesto muy, eh, muy así como casual, ¿no? Del chico. Después tenemos un tríptico acá de Utamaro. Se le destacaba siempre la belleza de sus mujeres, de sus personajes, o sea, como que era, su característica era esta de representar fisonomías que ellos admiraban por su belleza. Bueno, Yaraku también, con personajes del teatro kabuki. A comienzos del siglo XIX, que es cuando están trabajando estos artistas que estamos viendo, bueno, Kuniyoshi es impresionante en la creación de monstruos, así de unos seres fantásticos, increíbles. Pero para el fin del siglo XVIII, principios del siglo XIX, se habla de una decadencia del ukiyo-e, como que ya se percibía repetición en los temas, en la forma de trabajar. Y ahí es cuando se empieza a explotar el género del paisaje. Bueno, fíjense lo que es. Bueno, ahí tenemos una langosta marina, hay algunos que son de temática así. Y por ejemplo, ¿a qué les hace acordar? A Escher me hace acordar, a Escher, el Bueno, pero dibujante. Escher es Sí, posterior. muy. A mí me hace Archimboldo. acordar a esas Archimboldo. pinturas que estaban hechas con frutas. Archimboldo. 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 No sabía el nombre. Seguramente, digamos, una posibilidad con respecto a esta, aunque son juegos y caprichos que suelen reaparecer, no necesariamente tiene que ser porque conoció a Archimboldo, pero tal vez a través del arte europeo, del arte holandés, había entrado en contacto con algo parecido. Eso no lo podemos saber, pero bueno, está ese caso llamativo. Bueno, esta mujer con gato, y ahí ya tenemos de fondo hay un paisaje, ¿no? Más parecido a lo que vamos a ver después. Bueno, y acá sí vamos con uno de los nombres más conocidos, que es Hokusai, que es el de la ola, que decía Carlos. Que Hokusai, fíjense, vivió entre más o menos mediados del siglo XVIII, porque no se sabe, y la primera mitad del siglo XIX. Pero, bueno, no sé si lo mencionamos hoy, digamos, porque está después, creo. Durante todo este periodo, entonces Japón está cerrado a Europa. Pero va a llegar un momento, como dijo Marisa, que se abre la bahía de Tonkin y se empieza a comerciar con Europa y ahí empiezan a circular. En el caso de Hokusai, además de escenas populares, empieza a pintar paisajes y pinta, por ejemplo, las 36 vistas del monte Fuji en 1829, cuando ya tenía 70 años. Por eso les digo que hay muchas como mitologías así como de que era viejo pero quiso demostrar, historias así sobre el artista, sobre la figura del artista. Esta sería una prostituta, por ejemplo. Bueno, y acá está una de estas vistas del monte Fuji, que es con la ola en primer plano, esta famosa estampa, que, bueno, una de las características de Hokusai es el trabajo con grandes planos de color,
sea, colores puros, por ahí sin tanta textura en su caso. Por ejemplo, otra vista del monte Fuji. Y estas obras pasaban por un censor. Había una figura de un censor que tenía que aprobar los motivos, aprobar la forma de trabajo, y cuando se aprobaba le ponían un sello y se hacían las tiradas de muchísimos ejemplares. Hay algunas que son más grandes, otras no, pero en general no son piezas de tamaños importantes, sino son estampas. Estas también, digamos, por ejemplo, en estas imágenes de una cascada, la luna, esta también, como una cascada entre la... Acá me parece como que digamos, el gran atractivo que tienen es que está, me parece, en este juego como entre figura-fondo que decíamos hoy en relación al vacío, lo lleno. O sea, como que el agua de esta que cae en esta cascada de la izquierda es blanco, como si fuera vacío, pero al mismo tiempo es cascada y es agua y es figura, y hay una ambivalencia, una reversibilidad entre los elementos que hace que, digamos, que sean imágenes que para los europeos resultaron completamente nuevas. O sea, son hechas a partir de otra tradición visual. Por ejemplo, cuando le dicen a Manet que el azul es un azul demasiado brillante, demasiado puro, o sea, ¿qué le dirían a este Hokusai con este plano de agua en degradé, pero que al mismo tiempo todo se rebate? El último plano de la montaña también, o sea, es una noción espacial completamente distinta. Existe este libro de François Chen que se llama Vacío y Plenitud, que bueno, en la facultad lo solía dar Fernando Silverstein en Psicología del Arte, pero no sé si la hacen o si la siguen dando. Pero es sobre el arte chino en realidad, pero como yo les decía al principio, el arte japonés tiene muchas influencias de diferentes culturas, entre ellas la china, y digamos, por ahí, esta producción está hecha en un periodo de aislamiento de Japón, pero basándose en una forma de ver la vida, de ver las imágenes, de concebir las imágenes, de concebir la filosofía que está presente y es compartida con lo que se analiza, con lo que analiza François Chen en ese libro Vacío y Plenitud, así que si les interesa y lo pueden hojear, es muy, muy rico. Bueno, esta obra de Hiroshige, este es el otro artista así famoso, Hiroshige, de los más popularizados, digo, en la cultura nuestra occidental, es uno de los paisajes famosos de Edo y es una de las obras que Van Gogh va a reproducir. Lo mismo esto, o sea, los artistas al empezar a acercarse a esta producción, lo que hacen también es copiarla, imitarla al punto de hacer versiones propias de estampas como estas. Bueno, estas son de Hiroshige. Por ejemplo, acá lo que es el detalle de estos barquitos con su blanco prístino ahí de las velas, y cómo las del fondo avanzan, se plantan como formas y como figuras en el horizonte. Y el azul trabajado, como decíamos hoy, sin esa, por ahí lo que concebía el europeo como perspectiva atmosférica, por ejemplo. Bueno, y después le puse acá, lo había puesto un año, una selección de lo que son los yunga, que los yunga son grabados eróticos japoneses, o sea, es una producción que tiene como tema la representación del sexo, que circularon mucho en Japón, pero después terminaron siendo censurados. Algunos eran parte como de una especie de Kama Sutra japonés, y otros eran estampas
aisladas, que después la fotografía también pasó a reemplazar y les quitó parte del sentido que tenía. También había yungas que eran catálogos de las cortesanas, porque bueno, la cultura japonesa en torno al sexo también es distinta. Pero lo que tiene de llamativo es que el desnudo no existe en el arte japonés. O sea, no hay desnudos, ni siquiera en estas imágenes casi pornográficas o eróticas. Hasta... Carlos, que preguntaba de la pintura, es que son grabados, o sea, se usaban tintas y sobre la madera se imprimían. Pero todo lo que vimos es grabado, ¿no? Yo pensé Todo esto es grabado, sí. No dije nada entonces. No, pensé Sí, que... como... No. Ahí dice Melina que no hay desnudo, pero genitalidad. Y en este caso incluso son dos hombres. O sea, en el yunga vemos todas las combinaciones posibles, desde mujeres con un dildo, un consolador, una cosa así, a dos hombres, bueno, y después también se habla en el yunga del fenómeno del gigantismo, porque también están como, al no hay desnudos, pero hay exageración de las partes sexuales. Esta, por ejemplo, es de Hiroshige. También están combinadas con el texto, con textos que explicaban o que desarrollaban o que contaban una historia. Esta es de Okusai. Esta, por ejemplo, es una escena de una violación, con la narración detrás. Y después también están, además del gigantismo, digamos, hay estas cuestiones de mezclar con animales. O sea, por ejemplo, acá este es el sueño de la esposa de un pescador. Y está como una fantasía erótica con moluscos. Sí. Bueno. Los europeos alucinaron con estas imágenes. Así, Sí. Totalmente. Bueno, y después, justamente hablando de los europeos, decimos esta moda de las japoneseries, en francés, o japonismo, que también había existido una chinoiserie, una moda por lo chino, que bueno, veíamos en el caso de este retrato de Solá. Bueno, esto les decía, ya cuando en el 68 que se abre la bahía de Tompkins, es el cambio del periodo, ya no es el periodo Edo, sino el periodo Meiji, que empieza. Bueno, pero no fue solamente Manet el que se fascinó, bueno, aunque acá también es de él, es una portada para un libro de Jean Fleury, como una propaganda para el diario, que era sobre los gatos. La temática eran los gatos. Y fíjense acá como el blanco, el negro, el fondo se funden, ese juego y esa ambivalencia, y también está usando la técnica del grabado. Y Jean Fleury, que es este crítico defensor de los realistas, pero también es amiga de Courbet, pero es amigo de Manet, de Daumier. En ese libro de los gatos tenía ilustraciones tomadas del arte japonés. Por ejemplo, esta es tipo Archimboldo también, hecho con gatos. O sea, todos gatitos formando una cabeza de gato. Este gato ahí tomado del arte de una acuarela. ¿Sí? Y esta escena también, una caricatura japonesa, dicen ahí, pero seguramente tomado una estampa en el 88. Bueno, y Jean Fleury tiene unos comentarios, unos artículos en los cuales habla de estas japonesidades, como dice él, o el japonismo. Él dice, bueno, que había
cuenta como de un bazar de una señora donde que la frecuentaban Baudelaire, la frecuentaban Whistler, también la frecuentaba este artista Tissot. Algunos artistas pudieron comprarse obras, comprarse piezas, comprarse estampas japonesas y las coleccionaban. Por ejemplo, Manet tenía estampas japonesas en su poder. En cambio, otros lo que hacían era ir como en vez de a un museo, ir a estas casas de antigüedades, de objetos de lujo, digamos, pero ir a familiarizarse con esto que estaban comerciando, que traían como nuevo, lo chino venía antes y desde el 68 en adelante empiezan a venir las piezas de Japón, biombos, jarrones, de estampas también, laqueados. En el caso de Tissot, su apropiación del arte japonés es una apropiación de objetos, de kimonos, de biombos, que fue muy frecuente, digamos, pero la pintura sigue siendo una pintura academicista, con claroscuro, con perspectiva, con embellecimiento, con la idealización de los modelos. En cambio, en el caso de Whistler, por ejemplo, además de pintar en un principio motivos como este abanico japonés o jarrones chinos, con el paso del tiempo también lo lleva a investigar, digamos, la forma de trabajar el plano de la pintura. Entonces, por ejemplo, este capricho en púrpura y oro tiene un biombo que no juega el mismo rol que el biombo de Tissot, porque ese biombo obtura la perspectiva, obtura el espacio del cuadro, lo rebate, lo manda hacia adelante. La alfombra sobre la que está esta mujer, con esas líneas en diagonal paralelas, tiene la misma lógica espacial que esas estampas que están tiradas en el piso, que eran las que consumían, por ejemplo, Whistler y otros artistas y otros pintores, las que buscaban y consumían, digo, en el sentido de interés, ¿no es cierto? Y empezaron a trasladar esa visualidad que los fascinaba a sus propias obras. Por ejemplo, esta también es de Whistler. Entonces, por ahí se empieza a perder el claroscuro, empiezan a cobrar una luminosidad los colores, que, a ver, no decimos que es gracias a el arte japonés, es una simbiosis, ¿no? Como toman y se interesan por algo, porque también ya estaba la búsqueda previa, en algún punto había la condición para que eso les llamara la atención. Pero, por ejemplo, una obra tardía de Whistler ya tiene esta disolución de las formas y esta abstracción. Este es un biombo que él va a pintar. O esta es la del famoso conflicto con Raskin, que es un nocturno en azul y oro. O esta otra también, estos nocturnos donde casi no se identifica un motivo, pero que tienen mucho de lo que Whistler podía encontrar en las estampas japonesas. Bueno, y acá tenemos, aunque lo vamos a retomar a Van Gogh, pero tenemos algunas de estas reproducciones que yo les mencionaba antes que hizo de las estampas de Hiroshige. Bueno, y eso se tú. A ver. Que fue muchos. Yo le subo ahora. Ay, no puedo. Acá.
Bueno, preguntas.